Bueno, lo del bevel. El bevel que nos sirve a nosotros para generalmente lograr que una arista sea más suave. Recuerden que entramos a modo editar, seleccionamos la arista, damos control V, desplazamos y si queremos pues podemos añadirle más cortes con la rueda del ratón para que ese borde quede mucho más suavizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos sobre una arista casi no hay problema. Y digo casi porque si nos fijamos, esta cara quedó subdividida en muchas partes. Quedó subdividida en una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes quedó subdividida. Entonces el bevel generalmente nos genera ese inconveniente y es que siempre nos va a generar un engon. ¿Se acuerdan que vimos que era un engon, no? Es algo que tiene más de 4 lados. Y en el 3D es preferible que no hayan cosas de más de 4 lados. Entonces, la forma de repararlo cuando es sobre una sola arista es un poco dispendiosa porque generalmente tendríamos que agarrar con K el cuchillo y empezar a hacer los cortes para unir todo y así con cada uno de los puntos hasta que toda la geometría sea de 4 lados. Eso es algo bastante dispendioso que, no solamente nos va a tomar mucho tiempo, sino que si la geometría no es tan simple como esta, pues puede que se nos complique hacer este procedimiento de trazar las líneas. Entonces el bevel tiene ese inconveniente. Yo le explicaba a ella, si el objeto se va a quedar dentro de Blender, que es molesto del bevel es que siempre nos genera engons y pues tendríamos que hacerlo así manualmente hasta que todas las caras nos queden de 4 lados, ¿no? Aquí ya logramos que todas estas caras sean de 4 lados. Eso es algo que además no nos queda muy exacto, habrá algunos problemitas. Eso en el caso de haberlo hecho sobre una arista. Entonces yo le decía a Manuela que una de las normas, digamos, para usar el bevel es que se haga en loop. ¿Cómo así en loop? Pues si yo lo hago sobre un circuito, es decir, sobre el conjunto de aristas consecutivas, y hago control V, pues en este caso no voy a tener problema de engons porque todas las caras van a tener la misma cantidad de bevel, pero no siempre es posible, o sea, hay casos en los que no podemos hacer esto. Tengo una figura que sea más compleja, por ejemplo, volvamos al cubo, en donde solamente quiero aplicarlo en esta y esta. Tengo dos aristas señaladas, voy a dar control V y hago el bevel. Aquí pues ya como vimos en el primer ejemplo, de todas maneras voy a tener que hacer los cortes porque estas caras me han generado un engon. Si el objeto se va a mantener dentro de Blender no hay mucho problema, no habría mucho problema, pero generalmente hablo de los que están estudiando y piensan profesionalizarse o de los que piensan participar en el proyecto de Bangers, por ejemplo. Nuestra geometría siempre va a tener que ser en el estándar y el estándar indica que no pueden haber engons porque otros programas, cuando uno importa una geometría con engon, se explota. Es decir, en vez de ser esto puede ser una cosa extrañísima y dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Se rompió. Se rompe porque el programa no puede entender geometrías que no sean de 4 lados. Le pasa a Blender incluso importando desde otros programas también. No logra entender esa geometría. Si yo, por ejemplo, a todas estas caras de los otros lados le aplico otro bevel, fíjense que estoy haciendo que sea mucho más suave mi objeto.
Ahí he suavizado un poco las aristas de los bordes, haciendo que sean más suaves. Y entonces en el caso que nos presentaba Manuela, ella tenía ya un bevel hecho y había aplicado otro. Entonces al aplicar otro sucede esto, esta compresión o este problema, y es que todos los puntos van, como partieron de la misma línea, pues todos los puntos se dirigen, todas las aristas se dirigen al mismo punto. Entonces este punto está recibiendo una cantidad de aristas demasiado alta. Un punto debe recibir máximo 4 aristas, y aquí está recibiendo una cantidad. Ese punto va a generar un estrés, y pues eso se considera un error, y eso nos va a dar un error en algún momento de nuestro proceso, nos va a dar un error. Entonces el bevel es para usarlo con mucho cuidado, y también el bevel automático. Recuerden que hay un bevel automático. Vamos a usar este círculo, pero lo vamos a poner un poquito más complejo para que veamos también cómo es que el bevel se aplica. Voy a dar E para extruir, S, S para uno interno, E para... Listo. Tenemos un objeto un poquito más complejo, y resulta que a este objeto le queremos aplicar un bevel en todas sus aristas. Entonces podemos usar el modificador bevel. Al usar el modificador, él va a tomar todas las aristas, y a todas las aristas les va a hacer el bevel, y aquí tenemos los controles de ese bevel. Entonces tenemos, por ejemplo, cuál es la distancia que va a tomar. Fíjense, la distancia que va a tomar para hacer el suavizado, la cantidad de segmentos de la nueva geometría creada, podemos aumentarla, y el método que está usando acá en este caso es por el ángulo, y nos da un ángulo de 30 grados. Es decir, que cada corte, a ver si lo podemos ver acá, cada corte de estos, cada punto de estos está tomando 30 grados. Podemos aumentarlo, podemos reducirlo para que sea más duro, más suave. Normalmente se trabaja así, como viene en 30 grados, no hay mucho que moverlo. Y digamos que esto nos genera un aspecto de bordes bastante interesante cuando la geometría no es muy compleja, y cuando la geometría de base está basada en quads, es decir, cuando está correcta. Si yo a esto le aplico un suavizado, ahí es donde empiezan a verse los errores. Fíjense que al aplicar la subdivisión empiezan a generarse todos estos problemas, y es porque, si bien lo veíamos correcto en el bevel, voy a aplicar el bevel para que veamos, podamos entrar acá. Sucede lo que nos mostraba Manuela en el ejemplo, y es que esta geometría, aquí en esta geometría, hay un estrés sobre unos puntos. Entonces este punto está recibiendo, estos puntos están recibiendo más aristas de lo que se debería recibir. Entonces cuando aplico el modificador Subdivision Surface, entonces va a generarnos esta ruptura de la malla. Esto es muy común verlo, sobre todo en modelos descargados de internet. Es casi una forma de comprobar si alguien ha descargado algo de internet, porque normalmente los archivos que uno encuentra en internet no tienen una geometría muy bien trabajada. Hay que fijarnos cuándo se necesita, y si se necesita, como por ejemplo en este caso que lo usamos, pues podríamos reparar rápidamente la malla uniendo los puntos. Entonces vamos a darle K y unimos este con este, barra espaciadora, K, este con este, barra espaciadora, y ya tenemos esta arreglada. Ahora vamos con esta, vamos K, este con este, barra espaciadora, K para abrir el cuchillo, este con este,
Y ahora ya nuestra geometría está perfecta. Todos son cuadrados, todos son quads. Entonces eso tiene el bevel, que se puede reparar, pero hay que hacerlo manualmente y eso pues siempre cuesta un poco de trabajo. Siempre genera un poco de mayor trabajo el que nos estaríamos acostumbrados. Y comprobémoslo. Vamos al divisor de superficies y ha tomado todo el objeto y lo ha suavizado. Voy a aumentarle a 4 y lo ha suavizado. No queríamos que lo suavizara todo, entonces en ese caso lo que haríamos sería generarle un corte y arrastramos ese corte. Ustedes vean cómo se va endureciendo la parte de abajo con ese nuevo corte, con ese nuevo loop que saqué con control R, y así logramos que la geometría sea suave pero conserve la forma. Esa sería una de las rutas para hacerlo. Pero hay otra. Voy a quitar este. Habría otra forma de hacerlo. Fíjense que si yo tengo marcado cualquier línea, yo puedo disolver las líneas sin que me rompan la geometría. Tengo esas que marqué, que me servían para el ejemplo anterior. Puedo darle clic derecho y puedo darle Dissolve Edge. Es decir, yo puedo disolver una cadena de aristas sin que me afecten el modelo. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Voy clic con Alt y clic y me selecciono todo el loop, es decir, todo el circuito, toda la vuelta de aristas, y puedo disolverlas. Doy clic derecho, Dissolve Edge, hasta acá, Dissolve Edge, y me la quita. Eso también es una muy buena forma de restar geometría. Si tenemos demasiada geometría en un modelo, podemos buscar qué aristas no necesitamos y simplemente lo que decimos es Dissolve Edge. Y entonces nos libramos de esa geometría que no necesitamos. Por ejemplo, estas dos, Dissolve Edge, y ahí hemos reducido el tamaño, la cantidad de polígonos y de aristas que tiene este objeto. Esa sería la forma. Ustedes dentro de sus modelados se pueden enfrentar al siguiente problema. Y es que quieren suavizar solo una parte. Entonces tienen este cubo, por ejemplo, si yo lo meto en Subdivision Surface me genera esto. Y si le aumento el nivel de subdivisión me va a generar una esfera completa. ¿Sí? Lo va a hacer redondo. ¿Cómo hago para decirle al programa, quiero que me suavice pero solamente la parte de arriba, pero la parte de abajo no? Pues como vimos podríamos hacer un corte, ¿cierto? Hacemos ese corte y cuando incrementemos el nivel de subdivisión pues me va a mantener la parte de abajo constante, plana, porque tiene ese corte que le indica hasta dónde debe llegar la subdivisión. Pero no es la única forma de hacerlo. Otra forma sería, vamos a deshacer, otra forma es marcando las aristas que quiero que se mantengan duras. Quiero que esas aristas se mantengan duras. Entonces puedo darle clic derecho y le voy a decir que las aristas tengan un crease. Un crease es como un pellizco, un borde duro. El atajo es Shift E. Entonces Edge, Crease. Y me muevo y aquí puedo decirle cuánto dureza tengo. Si está en amarillo pues tendrá menos, y si lo llevo al fucsia casi rojo tendrá más dureza. Fijémonos cuando yo le aplico la subdivisión que sin necesidad de haber aumentado la cantidad de subdivisiones me conserva la parte plana, que fue la que yo marqué de abajo, como un borde duro. Esto es muy útil y es la forma en la que se trabaja generalmente low poly. No se hacen cortes de subdivisión porque pues al hacer un corte de subdivisión yo aumento la cantidad de polígonos. Cuando yo hago esto estoy generando 4 caras más dentro del cubo, estas caras largas
que he generado son más geometría, perdón, todas estas que he generado son más geometría. Si uno quiere mantener que el objeto tenga menos geometría, puede usar el crease de eso, pero lo puede usar también solamente en voy a quitar las crease, clear, puede usarlo por ejemplo aquí, aquí, y quiero que esta y esta y esta y esta, quiero que esas aristas se conserven duras. Voy a darle Edge Crease, voy a aumentar la dureza, y ahora cuando incremente la subdivisión, esas líneas que yo marqué me van a conservar la dureza. Fíjense que aquí voy a dar Shift E, voy a incrementar, voy a reducir la dureza, y fíjense que aquí es nada y aquí es toda la dureza. Si a esta también le doy Shift E y le incremento la dureza, me va a mantener esta forma. Entonces podemos jugar sin necesidad de modificar la cantidad de polígonos del objeto, porque recuerden que un modificador como el subdivisión en realidad lo que está haciendo es una representación, no nos está afectando la cantidad de subdivisiones. Si yo quito esto, el cubo sigue siendo cubo. Entonces dentro de Blender normalmente encontramos que los objetos, a no ser que sea un caso muy necesario, van acumulando diferentes modificadores, porque yo a este le puedo agregar otro modificador. Por ejemplo, le puedo agregar el mirror, y le puedo agregar otro modificador de, qué sé yo, screw. Miren acá lo que hemos logrado, una cosa bien extraña, y en realidad detrás de todo sigue estando nuestro cubo. Entonces esta es una muy buena forma de hacer que el programa no sea tan pesado lo que estamos haciendo, manteniendo la cantidad de modificadores de esta manera. Si los aplicamos, si empezamos a aplicarlos, pues entonces toda esa geometría sí va a aparecer. Ahora sí tenemos una cantidad de geometría ahí marcada. Pero si los mantenemos de esta manera, el programa entiende que es un cubo. Entonces nos va a seguir pesando lo mismo que pesa un cubo. Ese es un truco para mantener nuestros objetos muy livianos, y es no aplicar los deformadores o los modificadores a no ser que sean absolutamente necesarios. Bien, la otra pregunta tenía que ver con las operaciones boelianas. Nos encontramos con que esta esfera más grandecita que se salga así. Yo quiero restarle a este cubo esta geometría. Si yo hiciera esto modelándolo, como lo venimos modelando, sería casi imposible generar un tipo de geometría tan compleja como lo que significa restar esta esfera a este cubo. Para eso existen las operaciones boelianas. Entonces agarramos, por ejemplo, este objeto, vamos a los modificadores y vamos a booleano, y ahora nos dice sobre cuál es el objeto que va a afectar. Decimos que este va a ser, voy a generar una diferencia, puedo generar una unión y entonces se me unen los dos objetos, o puedo hacer una intersección. Si es una intersección me quedará así, de esta manera, y si es una diferencia me generará esto. Entonces esta geometría no puede ser hecha de una manera diferente a no ser que sea a través de una operación booleana, porque sería muy complejo. Y yo puedo en tiempo real
decirle por ejemplo que sea solamente esto. Dice, aquí ya he generado una geometría bastante compleja sin necesidad de más que generar operaciones boolianas. Un objeto puede tener diferentes operaciones boolianas. Por ejemplo, aquí ya operamos la esfera, pero por este lado podemos decirle que un cubo más chico, un cubo más chico lo va a afectar. Un cubo más chico nos va a afectar esto. Ya tenemos una operación booliana, pero podemos agregar otra operación booliana. Podemos tener tantas operaciones boolianas como queramos dentro de un objeto. Y le decimos que el objeto va a ser este y que también va a ser una diferencia. Vamos a ocultar el cubo y ahora tenemos otra operación booliana sobre nuestro cubo. Este tipo de modelado se llama no destructivo. ¿Por qué es no destructivo? Porque si yo quito las operaciones boolianas, mi cubo sigue siendo un cubo. Es decir, no he destruido mi cubo. Pero si yo las aplico, si yo aplico el modificador, pues entonces me va a generar una geometría muy particular. En este caso me daría un error porque tenemos una cantidad de subdivisiones de la esfera y acá solo tenemos uno, entonces me generaría un n-gon. Pero mientras esté activo, pues no me va a generar ningún error porque es una representación. Y en el 3D lo que más necesitamos son representaciones de las cosas. Entonces esta es una herramienta supremamente útil para geometrías que son muy difíciles de lograr. Por ejemplo, esas esquinas. Fijémonos que yo puedo a este cubo lo voy a lo voy a hacer así. Quiero que me haga este corte, pero quiero que este corte sea suave, entonces voy a trabajar el objeto. En este caso sí puedo usar los boolianos, los bevel, perdón. Voy a usar este objeto a mi objeto principal, que es el que está recibiendo todas las modificaciones. Le agrego una nueva operación booliana, le indico cuál es el objeto que lo va a operar. Voy a esconder los objetos y fíjense que he logrado que se transfiera la información del bevel en mi objeto y además de forma no destructiva. Si yo muevo, dice que interesante esto para una animación sin necesidad de destruir nada. Simplemente estoy moviéndome sobre la superficie de con lo que yo puedo acomodar, puedo mover para donde quiera los operadores, o sea, los objetos que afectan mi trabajo. Y estos objetos que están ocultos, que son los que me afectan la geometría, yo incluso los puedo meter dentro de una colección nueva. Los puedo meter dentro de una nueva colección que se llamen operadores, para poderlos ocultar rápidamente. Entonces estos operadores los puedo ocultar todos rápidamente o mostrar todos rápidamente si los meto en una colección, y así puedo juntar cualquier cantidad de geometría operando sobre un cubo. Nuestro cubo entonces tiene en este momento 3 operaciones boolianas y le vamos a sumar, por ejemplo, una subdivisión de superficie y ahí sí estalló todo. Esto era lo que yo les decía con una ruptura total de la geometría. Ahí se fue todo, ya saben a dónde. Sería mejor, más prudente, hacer la subdivisión en cada uno de los objetos por separado antes de aplicar al objeto principal.
Alguien me preguntaba también si influía el orden en el que los modificadores se aplicaban. Claro que influyen. Yo puedo moverme y aplicar la subdivisión. Fíjense que con solo moverlo, con solo, acá hay unos puntitos, ustedes se fijan en unos puntitos, y con esos puntitos puedo arrastrar y cambiar, modificar el orden. Cuando modifico el orden, modifico la forma en que el programa entiende qué va primero y qué va después. Entonces también es importante saber, en este caso la subdivisión está siendo aplicada primero sobre el cubo y luego las operaciones booleanas. Obviamente pues no me va a cubrir las necesidades de geometría porque nuestro cubo pasó de tener 4 lados a tener, ¿cuántos? 16. Y no es suficiente geometría. Entonces, en este caso lo vamos a dejar así. Listo, como empezamos ya el ciclo 2, donde este ciclo nos vamos a dedicar únicamente a pintar. Vamos a dedicar a pintar los modelos. No solamente a texturizar. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que tenemos tres formas. La aplicación de materiales. Tenemos la aplicación de materiales. Tenemos la aplicación de texturas. Tenemos la pintura de vértices. Tenemos la pintura de vértices y tenemos, por otro lado, otro tipo de pintura, digamos la pintura 2. De pintura tenemos dos opciones. Pero estas son las tres principales. Ya hemos visto cómo se aplican los materiales y es lo que veníamos haciendo, ¿no? Simplemente pues en nuestro objeto señalábamos nuestro objeto, íbamos a materiales y le aplicábamos el material que queríamos, lo poníamos del color que queríamos y si queríamos pues podíamos decirle que esto, un nuevo color y le poníamos amarillo, le vamos a asignar y entonces esta sería la aplicación directa de los materiales. Ese sería el primer punto. Eso lo hicimos y creo que no necesita mucho trabajo porque pues es bastante fácil de comprender. Hay dos materiales en este objeto operándose a partir de la misma topología del modelo, es decir, a partir de la misma cantidad o los mismos quads del modelo. Entonces esta no tiene mayor complicación, así que es lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Pero las siguientes dos secciones requieren de un procedimiento que se llama desplegado. ¿Desplegar qué? Los mapas UVs. Los mapas UVs son la forma en que le decimos al modelo 3D que se convierta en una imagen 2D bidimensional donde podamos plasmar píxeles. Ustedes saben que todas las imágenes están compuestas de píxeles y que una imagen compuesta de píxeles tiene una resolución 512 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 2048. Las texturas y las proyecciones UV siempre son en múltiplos de 2 y siempre en esos valores. A veces puede ser que tengamos una imagen larga y queramos usar esa imagen larga para la UV, pero en el estándar que se usa siempre son en esa escala 512, 1024, 2048, 4096 que sería 4K, 8090 y pico que sería 8K y así sucesivamente. En esos valores porque los programas entienden mejor las V's cuadradas, en donde está la información que nosotros vamos a trabajar. Hay una forma de saltarse el tema de las V's. O sea, es mejor siempre tener V's, pero hay una forma de saltarse lo de las V's que yo creo que a ustedes les va a interesar muchísimo. Y es el nuevo sistema de pintura que trae Blender.
Desde la versión 3 en adelante, Blender incorporó un nuevo sistema de pintura. Ese nuevo sistema de pintura lo encontramos, vamos en el objeto, no importa si tiene o no tiene UV, porque él reacciona no a la UV, sino a los polígonos. Entonces no nos afecta que tenga o no tenga UV. Y nos vamos al modo escultura. Ya nos avisaron que dentro de las nuevas versiones de Blender este modo de pintura va a estar fuera de escultura, porque pues no es lógico que esté dentro de escultura, pero quien lo creó se llama Pablo Dobarro, que es el que ha creado todas estas herramientas de escultura. Lo creó dentro del trabajo de él, que era lo de escultura, y resultó siendo tan bueno que ahora va a ser todo un panel especial para trabajar. Bueno, yo simplemente lo que hice fue, es que tenemos tantas herramientas que para poderlas ver todas yo simplemente moví un poquito para acá, y nos va a interesar únicamente, en este caso nos va a interesar únicamente esta que se llama Paint. Todas las demás las vamos a ver luego, pero por ahora nos interesa este que se llama Paint. Cuando yo le doy acá en Paint y buscamos acá al lado, nos vamos a dar cuenta que tenemos las herramientas de pintura. ¿Qué herramientas de pintura tenemos? Acá arriba también. Esto que tenemos arriba lo tenemos más desarrollado aquí en el lateral, que sale con la letra N, ¿no? La letra N sale ese panel. Aquí en la parte de arriba tenemos el color principal y el color secundario. Tenemos la forma en que se aplica. Quienes manejen un programa como Photoshop o similares van a saber muy fácil que puede oscurecer, multiplicar, quemar el color, hacer luz, etc. O sea, todas las formas en las que se puede aplicar un pincel. El radio del pincel, podemos decir que ese radio del pincel responda a nuestra tableta gráfica con este botón, que es como sí, que es un lapicito. Vamos a cambiar el tamaño del pincel, que también lo podemos hacer con la tecla F y hacia los lados. Podemos cambiar también el estrés, es decir, la presión que tiene en nuestro pincel. Aquí está la configuración de nuestro pincel, pero por ahora nos interesa, a ver, elijamos un color. Podemos decirle que nos pintamos en simetría, es decir, en un lado y en el otro. No agrega simetría a esto. Vamos a pintar nuestro modelo. No estoy usando la tablet, así que pues por eso es más torpe la pintura. Nuestro modelo tiene poca resolución, pero si ustedes ven, es bastante suave la forma como se aplica el material. Es decir, hay un degradado normal, hay un degradado del pincel ya predefinido que se llama el falo. Si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a ver desde allá, que el pincel tiene un círculo exterior y un círculo interior. El círculo interior es donde se aplica con fuerza el color, y el círculo exterior es, entre el círculo interior y el exterior, es el falo, es decir, el degradado. Entonces yo puedo también decirle al falo, es decir, al degradado, acá está en suavizado, pero puedo decirle que sea constante, es decir, que todo el tiempo sea el mismo color, que todo el tiempo sea, voy a ponerlo totalmente fuerte, que no haya degradado, que todo sea fuerte. Pero puedo, por ejemplo, jugar con el valor del falo y hacerlo suave, hacerlo más suave y generar un pequeño degradado acá para ir marcando las zonas de mi objeto. Puedo hacerle unos ojitos,
Voy a marcar un color más oscuro. Y fíjense que aquí sí me influye muchísimo la cantidad de subdivisiones que tiene mi objeto. Entonces, si quiero usar eh, eh, con mayor subdivisión, puedo agregar un modificador que se llama Multi Resolution, que no me va a afectar para nada el objeto final. Sí se me fue, dice no soportaba multiresolución. Modo, qué belleza. A ver, un Subdivision Surface, si este sí me lo acepta. Pero tendría que aplicarlo porque no me lo está tomando. Y ahora sí, con mayor nivel de subdivisión, pues sí me está tomando para hacer los ojitos del personaje. Este es una forma que está en desarrollo, pero si ustedes buscan en internet modo pintura en Sculpt Mode Blender, van a ver que han hecho unas cosas fantásticas a través de este modo. Obviamente usando tableta, dándose pues el tiempo para jugar con diferentes valores, por ejemplo, buscando degradados, buscando cambiar el valor de en la aplicación de los pinceles. Esta es una forma, digamos, la forma nueva que Blender quiere implementar ya para definitiva, porque una de las debilidades que tiene Blender siempre ha sido esta. Blender es muy bueno para hacer animaciones, es muy bueno para modelar, es muy bueno para texturizar, pero es muy malo a la hora de pintar los modelos. Y la pintura de los modelos, hay todo un desarrollo del 3D que se llama el hand painted, es decir, pintado a mano. Y es algo de lo que es en el mercado, es lo que está mejor valorado. Es decir, un modelo pintado a mano vale mucho más que un modelo texturizado, porque pues se supone que pintado a mano ha tenido que pasar por un proceso creativo, una comprensión de los colores, un esfuerzo del artista por generar determinado efecto, etcétera, etcétera. Acá para suavizar con Shift oprimido puedo diluir los colores. Así que estoy mezclando los colores como si fuera un pincel húmedo que está diluyendo los colores. Entonces se usa mucho el estilo hand painted en los videojuegos hoy en día. Por ejemplo, hay muchos videojuegos hechos, todos los modelos pintados a mano. Si se fijan en lo que subieron de Dead Banger, por ejemplo, muchos de los modelos tendrían que ser pintados a mano, porque el efecto que produce esa pintura manual es el que uno buscaría en un modelo como esos. Obviamente que esta pintura, en esta forma de entrar a la pintura a través del modo escultura y ubicándonos acá, pues es combinado con la escultura como tal, ¿no? Pues obviamente es algo que no hemos trabajado aún, lo de la escultura, pero pues se usaría combinando las diferentes herramientas de escultura, además de tener la posibilidad de pintar los modelos acá directamente. Esta sería una forma, que es la forma con la que nos tenemos que empezar a acostumbrar, porque es la forma que Blender va a adoptar definitiva de modelo en la pintura de los modelos. ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a la realidad? Es decir, cuando yo vuelvo a mi Object Mode. Vamos a poner un render. ¿Y qué pasa? Que en mi render no se está viendo nada. Yo no tengo... Voy a modo
shading y tampoco parece que tuviera nada. En realidad sucede que nuestro objeto tiene este material, tiene un material ya hecho. Esa información que teníamos en el modo de escultura, esa información que estaba acá en el modo escultura, es decir, esta información se la tenemos que meter a el nodo de color. Quiero que me respondan la siguiente pregunta con total honestidad. ¿Les parece muy complicado lo de los nodos? Para mí no, porque es mecánico. Es mecánico, dice Marcelo. Es cuestión de cacharrearlo un poquito. Cuestión de cacharrearle. Bueno, yo sí les debo confesar que para mí fue muy complicado aprender lo de los nodos. Porque yo vengo, digamos, de la pintura directa, es decir, a mí esto de conectar cositas y que una cosa va primero y otra me costó bastante trabajo aprender. Sin embargo, cuando uno lo aprende, después es muy difícil que regrese al método anterior, porque se da cuenta que los nodos, y ahora todo se va a volver nodos, los nodos le dan a uno control absoluto sobre el proceso. Lo que no tiene uno de otra manera lo tiene a través de los nodos. Pero bueno, ¿cómo hago para que esto que pinté se me vea en el render? O sea, en modo objeto sí se ve, pero en modo shading y modo render no se ve. Pues necesito extraer esta pintura, y eso se hace a través de un input, es decir, una entrada que se llama el atributo de color o color attribute. Este color attribute es el que tiene la información, ¿sí?, de color de este objeto. Entonces ya ahora en modo shading y en modo render ya se ve la pintura que yo he hecho en el modo escultura. Es tan simple como eso. Es simple, pero hay que saber de dónde sacarlo. Recuerden, add input, es decir, es un conector que ingresa un valor. ¿Qué valor ingresa? Un atributo de color. ¿Dónde creamos ese atributo de color? En el modo escultura a través del pincel Paint. Entonces damos add input color attribute y ahí ese fue el color que nosotros creamos. ¿Por qué decimos que los nodos nos dan control absoluto sobre el proceso? Básicamente porque cuando usamos nosotros modificadores, yo les decía que hay una forma no destructiva de trabajar, ¿cierto? Les decía, hay una forma no destructiva de trabajar. Pues los nodos son eso, son una forma no destructiva de trabajar, porque yo puedo desconectar un nodo y no ha afectado para nada el objeto, ni el color del objeto. El color attribute sigue existiendo, el objeto con su material sigue existiendo, pero lo que al conectarlos he generado una nueva instancia. Esa conexión genera una instancia, en este caso es una instancia de color. Pero por ejemplo yo podría complicar un poco las cosas y decirle, quiero poder jugar con estos colores sin necesidad de volver a pintarlo. Quiero cambiar los valores de esos colores sin necesidad de pintarlos. Cuando ustedes están en Photoshop o en cualquier otro programa, ¿cuál sería el valor o el modificador que usarían para cambiar un color? A ver, Juan. Pues por lo general, tono saturación, que por lo general viene en la misma herramienta. Claro. Que aquí puede ser, o también, no sé si acá aparece la opción HSL. Claro, usted me hablaba de brillo. Hay varias formas. Claro, brillo, gamma, el hue, ¿sí? Que es la saturación de valor, bueno,
Eso lo tenemos acá en color porque lo que queremos, como les decía, queremos cambiar las propiedades de color, pues vamos a la dependencia de color y voy a poner el Hue Saturation y lo voy a soltar acá. Entonces me conectó inmediatamente, lo solté sobre la conexión que había y entonces me conectó el color al color y el color al color. No ha cambiado nada porque está en el valor medio. Es decir, esto sería el valor 0.5. Pero si yo me empiezo a mover, fíjense que yo me empiezo a mover, si voy a 0, he modificado todo el valor del color en una dirección y en otra. Es decir, entre 0 y 1 he modificado toda la gama de colores de este objeto. Puedo bajarle la saturación o puedo incrementarle la saturación, que sean colores muy saturados. Puedo cambiar el valor. Recuerden que el valor es la cantidad de luz que el color recibe, ¿no? Entonces, entre más valor, más iluminación. Y entre menos, pues menos luz va a recibir, serán colores más opacos. Y este sería el factor. Es decir, el factor de mezcla de todos estos colores. Una pregunta. Sí. ¿Y si estos cambios de colores se pueden animar? Claro. En Blender todo, absolutamente todo se puede animar. Es una de las cosas maravillosas que tiene este programa. Por ejemplo, vamos a desplegar otra pestañita acá y aquí vamos a poner la timeline, ¿no? Entonces, en el frame 1, este color, este será el Hue de ese, iniciamos con ese, con 700. Doy clic derecho y le digo Insert Keyframe. Entonces, inicia en 700, pero cuando llega a 20 o a 19, está en 1000. Y en 1000 le decimos Insert Keyframe. Entonces, entre 19 y 0, hemos animado ese cambio en el color. Imagínense lo que significa que uno puede animar cada valor de cada una de estas cosas. O sea, uno puede, eso abre unas posibilidades casi que infinitas para uno hacer cosas. En la animación de cada uno de estos valores, imagínense que yo puedo animar también el factor. Voy a quitar ese factor que está feo. Puedo animar el factor, puedo animar el especular, puedo animar la metalicidad, puedo hacerlo metálico, puedo animar el roughness, que sea brillante, no sea, puedo animar cualquier cosa. Lo mismo en los modificadores. Yo tengo un modificador, por ejemplo, un Subdivision Surface. Acá hay un puntico y si dejo el cursor sobre las cosas, Blender siempre me va a decir para qué son. Me dice propiedades de animación. Es decir que mi objeto puede empezar con 0 niveles de subdivisión. Pincho acá y me da un keyframe. Y cuando llegue a 20, quiero que lleve a 2 niveles de subdivisión. Y vuelvo un pincho para marcar el keyframe. Entonces, entre 0 y 20 ha pasado de un nivel de subdivisión a 2 niveles de subdivisión. O sea, todo es animable en Blender. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a hacerlo acá con un array. Quiero hacer un ejército de estos bichitos. El factor de separación, así como para que no queden tan juntos. Y puedo animar la cantidad de objetos. Por ejemplo, en el punto 0 quiero que sea 1 y marco. Y en el punto 19 quiero que sean 13. Listo. Entonces veamos que hemos animado la cantidad de bichitos que aparece.
Todo, absolutamente todo se puede animar en Blender. Las luces se pueden animar, las propiedades de la luz se pueden animar, la intensidad de la luz se puede animar. Quiero hacer una luz, por ejemplo, como un strobe de una discoteca, pues simplemente juego con los valores. Acá está una luz de irradianza. Quiero una luz artística que empiece en 0, empiece en 1 y voy a 19 y quiero que sea 1000. Placa. He animado la intensidad de la luz. Acá no se ve, pero acá sí. Entonces tenemos que pensar dónde realizar los cortes. Los cortes los realizamos siempre en modo arista. Siempre en modo arista. Yo voy a hacer, por ejemplo, bueno, estamos en modo editar y me voy a ir a V-Editing. Aquí se me va a mostrar la representación bidimensional de mi objeto. Si yo elijo todos, voy a darle A. Aquí ya está hecha una V, pero esa V no me sirve, es fea. Imagínense que tiene ese cuerpo muy chico. Es decir, este espacio está tomando la cabeza con una muy alta resolución respecto al cuerpo. ¿Por qué resolución? Porque la cantidad de píxeles que hay acá es mayor a la cantidad de píxeles que hay acá, pero la cantidad de información de color que yo quiero que haya en el cuerpo debe ser proporcional a la cantidad de información que yo quiero en la cabeza. Recuerden que una imagen, por ejemplo, de 512 va a tener 512 por acá y 512 por acá. Entonces se va a ver pixelado el cuerpo, pero se va a ver de muy buena resolución la cabeza. Entonces vamos a buscar una mejor forma de hacer los cortes de este personaje. Yo abrí aquí el modelo de ejemplo, pero cuando entro al modo V-Editing se me pierde la selección de caras para poder hacer el unwrap. Cuando entra a la selección, o sea, selecciona ¿Cómo las... es el modo caras? Solo me deja seleccionar las... Ah, ok, ya. Cuando selecciona una No, cara, no, tiene no que me tener, aparece. claro, tiene que dar A para ver todas. Tienen que estar todas seleccionadas. Pero no me aparece. Usted ahí arribita tiene el de punto de aristas, vértices y caras, Sí. pero a mí no me sale eso. Ah, de pronto le sale así. Sí, Entonces si está escondido, si no le sale, le dan con el clic central de la ruedita y lo mueven hacia acá. ah, Así que queda escondido. Acá también hay una información escondida que está acá. ahora sí me apareció. Ahora sí. Gracias. Bien. Fíjense que ahora estoy haciendo otra serie de cortes. Selecciono todo con A, clic derecho, Unwrap y ya me está reconociendo los diferentes cortes que estoy haciendo. Quiero separar los brazos, pues porque los brazos son una geometría diferente, pero los brazos los tengo que abrir, o sea, los tengo que cortar, por ejemplo, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Doy clic derecho, Mark Sim y ya corté los brazos. Vamos a ver cómo quedaron los brazos. A, clic derecho, Unwrap. Bueno, los brazos ahí ya tenemos los bracitos separados. Estos serían los brazos. Vamos a hacer lo mismo con las piernitas del personaje. Entonces marco el loop con Alt Shift clic para marcar el otro loop, para sumar el loop. Doy clic derecho, Mark Sim y lo mismo, tendría que cortar la pierna, pero entonces, como les decía, uno debe cortar en los lugares menos visibles. Por eso corté los brazos por debajo y las piernitas también se las voy a cortar acá por debajo, de aquí hasta acá. Para hacer
ese trazado, marco el primero, oprimo control, y cuando marque el segundo, el programa identifica que hay un trazado, entonces me marca todos desde el primero hasta el último. Clic derecho, Mark Sim, vamos a mirar si ya, Alt, Unwrap, listo, ya las piernitas están por aparte, que son estas. Con L yo puedo seleccionar las islas, fíjense. Me pongo encima del objeto y con la tecla L, para no tener que verlo así, sino toda la isla, con L puedo ir viendo. Esta parte de atrás de la cabeza está muy grande, o sea, no tendría por qué ser tan grande. Podríamos tal vez cortar un poco de aquí hasta acá. A ver, 3A, Unwrap. Fíjense que este corte me abrió de esta manera la cabeza. Y tengo en la parte del rostro muy grande. ¿Qué es lo que tengo más dañado? ¿Esto cuál es? Este sería el pecho. Si el pecho está muy mal, entonces tendríamos que hacerle unos cortes. ¿Qué cortes tendremos que hacerle ahí? Uno que vaya de aquí hasta acá. Marcin. Recuerden, pincho en el primero, control y clic en el último y él me marca toda la línea. Marcin. Ahora sí. Unwrap. A ver, el pecho ya está. Tiene los orificios marcados. Pero tal vez podríamos hacer que fuera pecho y espalda fueran diferentes, estuvieran separados. Entonces marco este y marco este, y lo mismo acá, marco este y marco este. No, este no, este Mark sí. Voy a todos, Alt, Unwrap, y ahora tengo, me faltó por acá abajo, ¿no? Claro, me faltó acá, es esta unión, tengo que cortar esa unión. Entonces este y este, Mark Sim, con el 3 para seleccionar por cuadros, A para seleccionar todo, clic derecho, Unwrap, y ahora ya tengo el pecho y la espalda en diferentes islas. Se llaman islas a estos cortes que hemos generado, ¿no? Bien, y aquí ahora sí viene la explicación importante, y es que si bien ya tenemos todo separado en islas, hay unas islas como esta, que es la parte trasera de la cabeza, esta isla con L la selecciono, que está demasiado grande, es decir, me está ocupando demasiado espacio en la imagen, cuando en realidad la cantidad de información de píxeles de acá no es que yo la necesite tan alta. Entonces cuando empezamos a acomodar las islas y a jugar con los tamaños de las cosas para que tengan una resolución adecuada. Entonces voy a, acá en la parte superior, puedo seleccionar puntos, aristas, caras, y este último son islas, es decir, todo el conjunto de corte. Entonces este corte no me sirve tan grande, entonces voy a hacerlo más chico. Con S lo voy a rotar. Ojo, no rotar el personaje, ¿no? Es acá, R, y yo creo que ahí. Con G, como lo hacemos acá, muevo. Es lo mismo. S para escalar, R para rotar. Listo. Esta es la cara y esta sí quiero que sea grande. A ver. Este es este bracito. Este bracito lo quiero organizar, que esto es como jugar Tetris, uno va a ir organizando
organizando su espacio de trabajo. Acá, R, de tal manera que las cosas ocupen el lugar y que más o menos uno pueda identificar. Es muy importante que las cosas estén en, digamos, en un derecho. ¿Por qué? Porque después, si quisiéramos, trasladamos nuestro personaje y lo podemos seguir trabajando en un programa como Photoshop, como bueno, cualquiera de estos. La cara es lo que más quiero que tenga resolución. Ese. Vamos a dejarlo bien, bien derecha. Esto también quiero que tenga un poquito más de resolución, tanto este como este. Entonces vamos a ponerlos acá. Doy Shift y clic para seleccionar los dos. Voy a escalarlos uniformemente para que los dos tengan el mismo tamaño, o sea, tanto pecho como espalda. Y vamos a seguir jugando Tetris acá a ver cómo organizamos esto. Nunca puede quedar ni un solo polígono por fuera de este cuadrado, o si no nos va a arrojar una serie de errores impresionantes a la hora de texturizar. Pronto están muy grandes. Otra cosa, las islas no deben estar ni una encima de otra, ni tampoco muy cerca. La idea es que tengan un poquito de espacio, ya vamos a ver por qué. G y me llevo hasta para acá, G y me llevo hasta para acá. Yo creo que por lo menos el mío ahí estoy desaprovechando una cantidad de espacio. Puedo hacer más grande estos y acomodarlos mejor. A ver, para aprovechar la cantidad de píxeles que hay en la imagen, porque todo lo que no contenga geometría se pierde, es decir, es listo. Ya he acomodado, voy a guardar, ya he acomodado mi V de tal manera que me permita pintar. Ustedes van a hacer el ejercicio y van a ir descubriendo diferentes formas de cortar. De pronto pueden hacer mejor. Por ejemplo, esto se ve feo. Aquí podría haber hecho otro corte en la punta de los bracitos y haber generado un corte más regular. Es cuestión de experimentar. Nada se va a dañar. Si ustedes ven que no les gustó, pues simplemente seleccionan todas las aristas. Seleccionan todas las aristas y le dan clic derecho y borran todas las aristas. Y listo. No pasó nada. Así que es una cuestión de jugar con esto. Aquí lo importante es tres cosas. Uno, que no esté superpuesta una isla a otra. Es decir, ni siquiera un poquito. No pueden estar ni siquiera así. A esto se le llama overlapping. Y genera un error. Porque el programa se va a volver loco, porque si aquí hay un color y aquí hay otro, él no va a entender cuál de los dos colores debe mostrar. Entonces va a generar un error. Entonces siempre que no estén superpuestos, que tengan espacio las islas entre una y otra. Esas son como las normas de las UVs. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a esto dentro de la industria del 3D. Y es son de las personas a las que mejor les pagan. El texturizador, así como el rigger y el animador, son el modelador. Como hay tanta gente que hace modelado, pues ha perdido un poquito de valor lo que hace, porque modelos hay millones, pero la mayoría de los modelos están mal texturizados, están mal a su vez, no han sido juiciosos a la hora de hacer este proceso. Entonces generalmente vale más quien sepa hacer esto de extraer unas correctas UVs. Y el paso siguiente, que sería pintarlo. Ya una vez extraídas las texturas UVs, no solamente a través de esto podemos aplicar mejor los materiales,
Podríamos también pintar de mejor manera en el modo escultura que les mostré hace un rato, o de la manera profesional, digamos, que es a través del Texture Paint. ¿Vieron? Estamos en V-Editing y ahora vamos a pasar al Texture Paint. En el Texture Paint nos va a aparecer esto. Primero, nuestro modelo aparece de este color porque no hay una textura. Tenemos la referencia de las Vs marcadas ahora en blanco, pero nuestro modelo en realidad no tiene ninguna textura. Cuando un modelo no tiene textura sale de este color en Blender. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una nueva textura del tamaño que nosotros queramos. En este caso la voy a dejar así, un tamaño chico, 1024 por 1024. Vamos a darle OK. El fondo va a ser blanco. No, yo quiero que el fondo sea, bueno, sí, blanco. Negro, perdón. Para poder resaltar los colores, ¿no? Y aquí, eso respecto a la UV, pero en nuestro material tenemos que decirle qué es lo que dice que no hay texturas. Claro, no le hemos dicho qué tipo de texturas vamos a crear. Quiero que me confirmen si me están siguiendo más o menos ahí como vamos. Sí, vamos. Vamos, listo. No tenemos ninguna textura. Tenemos que decirle qué tipo de textura vamos a crear, entonces vamos al más. Recuerden que un material se compone de diferentes capas o diferentes aspectos, como por ejemplo el color, la especularidad, la rugosidad, la metalicidad, las normales, el relieve, el desplazamiento. Pero a nosotros en este caso vamos a pintar solo el color, entonces vamos a decirle que queremos pintar el base color. Entonces este se va a llamar material 001 base color. Y le damos OK. Y ahora sí, nuestro modelo está listo para pintar. ¿Cómo así que listo para pintar? Sí, ya tenemos, podemos pintar tanto, voy a poner un color blanco para que se vea. Material base color. Bien. Yo puedo pintar tanto en la V como directamente sobre, este parece un, ¿cómo se llama? Un Venom, ¿no? Un Venom bebé. Puedo pintar tanto en 2D como en 3D. Es decir, puedo pintar acá o puedo pintar acá. De ambas maneras es válido. Vamos a aplicarle un blanco a todo. A toda esta parte de la cara, por ejemplo. Entonces pintamos acá. Fíjense. ¿Nos podemos salir? Sí, nos podemos salir. Recuerden que la parte de la textura donde no hay malla, o sea, donde no están las líneas de la malla, no se va a ver. Entonces, en realidad nosotros nos podemos salir acá. Está un poquito lento la pintura. Así que, ¿nos podemos salir? Sí, nos podemos salir, no hay ningún problema. Supongamos que queremos esto blanco y el resto negro. ¿Dónde más queremos blanco? En las patitas. Vamos a hacerle las patitas blancas. Alejandro, después de que pintas la V, ¿accionas algo ahí para que aparezca en el macaco 3D? Después de que pinto en la V, Sí, no, se tendría que estar viendo. Yo, automáticamente. claro, tengo que fijarme que fíjense que acá estoy pintando en uno que se llama material base color. Tengo que estar en donde dice material base color, o sea que este corresponda con este. Porque este es el que estoy pintando y este es el que me está mostrando. Entonces si yo pongo otro, por ejemplo este, pues en realidad no voy a saber voy a poder mover acá, pero no se me va a ver reflejado acá porque no es el mismo. Necesito que este que cree sea el mismo que yo estoy viendo en este, acá.
que sea el mismo en la textura 2D que sea en la 3D. Bueno, sobre los pinceles, vamos a ir viendo cosita por cosita de aquí hasta abajo porque son bastantes cosas. O sea, esto tiene muchísimo, es todo un set de pintura que nos permite, por ejemplo, tenemos este tipo está. Claro, la simetría era en Y. Bien. Es más fácil pintar directamente en el modelo 3D que en la OV. En la OV uno no sabe qué es lo que está pintando exactamente. En cambio, sobre el modelo 3D, pues uno ya sabe. Tengo el estrés muy bajito, voy a subirlo para que sea fuerte el color. Fíjense que ahí ya tengo diferentes tipos de pincel. Tengo este F-Brush, F-Draw y F-Text Draw. Estaba haciéndolo con este, por eso era que se veía muy lento, porque este es para hacer como letras. Este es como el mejor, que es un pincel normal con su degradado y eso. Este sería el brush, ¿no? Tengo también la forma en que se mezcla el color, blend, la forma de mezcla. Acá dice mix, se mezclan, pero también puede ser darken, es decir, que oscurece el color inmediatamente inferior. Puede ser el de multiplicar. Esto es muy usado, el de multiplicar, porque usa el mismo valor de color, pero multiplica la intensidad de color. Entonces sirve para hacer sombras, sirve para hacer una connotación de mayor fuerza, etc. Multiplicar. Y así pueden, por ejemplo, cambiar el color con este de Hue. A ver. Pueden cambiar el color a través del Hue. Bueno, en fin. Normalmente se usa en mix, no hay mucho que mover. Acá tenemos el radio, es decir, el tamaño del pincel, que también se puede activar con la letra F. Me muevo hacia los lados y cuando tenga el tamaño que quiero, doy clic. Ese sería el tamaño, el radio. Y el estrés, o sea, la dureza del pincel. Acá tenemos el selector de color, es un selector de color que tiene únicamente rango tonal y valor. Estas son las dos cosas que componen normalmente una paleta simple de colores, ¿no? El rango tonal, es decir, desde el blanco hacia los colores. Profe que sabe bastante de esto nos puede ayudar un poco. Entre los primarios, los secundarios, los intermedios. Es decir, representa básicamente este círculo de color representa es un círculo cromático, ¿no? Básicamente. Y acá tenemos... Sí, pero no está en RGB. Esto está en sRGB. Sí. Es decir, tiene saturación y los colores. Porque tiene además del rango tonal, tiene la saturación. Sí. El valor, perdón. Entonces acá podemos modificar el valor. Y siempre tenemos dos... Perdón, una cosita ahí. Sí. ¿Dice sRGB? Sí. Eso es el perfil de color. Ese es el perfil de color, claro. El perfil de color es la cantidad de colores que está asignada a una paleta. En Claro. el caso de Adobe hay dos paletas primordiales que es sRGB. HSB y HSL. En ese caso sí es para modificar, pero si es sRGB es perfil de color. Si ahí dice RGB y HSL, es RGB serían los colores
Y HSL, digamos que se usa, pero sobre todo en fotografía. Exacto. Bueno, los colores RGB, para quienes no sabemos mucho de esto, son los colores lumínicos. Y los colores CMYK son los colores de impresión, ¿no? Sería como las dos grandes grupos. Y de ahí se derivan otra cantidad de grupos diferentes de perfiles de color y eso. Bueno, Como la fotografía que decía Juan. claro. Acá siempre tenemos la opción de trabajar con... Alejandro, Mira, estamos en HSB, tenía razón. En RGB, en HSB y X, que sería para ser exactos, ¿no? Con la selección del color. ¿Sí, profe? no, una pavadita. Tengo un modo de sacar las caritas de ustedes para ver más grande la pantalla, porque no estoy viendo nada. No sé si es la hora o que no tengo los lentes, pero no. Sí, creo Tiene que que ir a más opciones, los tres Sí, puntitos, acá en las tres opciones, cambiar diseño aquí donde dice y cambiar poner diseño foco. está, gracias Marcelo. A mí me pasó lo mismo. y foco, O claro. en los tres punticos de abajo puedes darle pantalla con... Ah, no. No, También pantalla puede. completa ya la tengo, No, en pero cambiar diseño y en foco. Esa no la tenía buena, gracias. Claro, porque los puntitos de nosotros... eh, a ver, ¿quién escribió por acá? A mí me funciona, dice Manuel. Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, chévere. Está bueno eso porque claro, sí, aumenta el tamaño de la pantalla. Bien, acá tengan en cuenta que en Blender yo puedo hacer esto más chico o más grande. Me paro sobre cualquier espacio de Blender y con control y la rueda central hacia adelante o hacia atrás puedo hacerlo más grande, ¿no? Aquí puedo ayudar un poquito que sea mejor haciendo más grande así. Bien, acá podemos nosotros crear nuestra paleta de colores. Quienes trabajen en diseño saben lo importante que es armarse una paletita de colores bien interesante. Entonces, por ejemplo, ahí agregamos este y agregamos este y agregamos este y agregamos este. Entonces, cuando queramos trabajar así, entonces trabajamos con este color y con este pues trabajamos con este color, perdón, con este color. Acá se pueden crear una paleta de colores, las pueden guardar, pueden variarle la saturación, etcétera. Es todo un apartado solamente para las paletas de color. Ustedes pueden ir complejizando su diseño a partir de la pintura, porque este personaje que se ve muy simple, pero con una muy buena pintura puede resultar siendo algo muy interesante. Aquí en avanzado no vamos a mover nada. La textura, porque uno puede pintar con textura, es decir, imagínense que a la punta de su pincel, en vez de pegarle un color, le pegan una textura. En vez de ser un color el que pinta, puede ser una textura la que pinta. Yo en este caso puse esa textura que no existe, porque no tengo ninguna textura cargada. Vamos a cargar una textura. Ahí hice dos. Pero esto lo vamos a ver más adelante porque necesitamos preparar la textura antes de usarla correctamente. Lo mismo que las máscaras. El stroke viene siendo la forma como el pincel se comporta. Entonces, por ejemplo, este pincel tiene un espaciado de 5 grados. Es decir, entre un punto y otro punto hay 5 grados. Así no lo notemos porque es muy poco, 5 grados. Pero si yo lo subo, vamos a ver que al espaciarse, voy a poner otro color, al espaciarse, aquí podemos jugar con los valores de espaciado, entonces hará que sea
que pinte con puntitos según el porcentaje que le hayamos puesto acá, ¿no? O absolutamente sin ningún espaciado, que sea totalmente lleno. Bien, esto todavía no lo vamos a mover. Aquí hay algo que puede resultarles muy útil, y es un estabilizador automático. Blender y muchos programas de pintura, ya casi todos los programas tienen un estabilizador. ¿Qué hace este estabilizador? Que cuando yo hago un trazo, me genere esta línea, una linecita, se tarde más, pero mi trazo sea totalmente estable. Fíjense que no tengo ningún movimiento brusco ni nada porque he usado el estabilizador. Lo desactivo porque no me gusta usarlo. El follow era eso que yo les decía ahora, y es la manera en cómo, vamos a usar acá el espacio del pechito, en cómo el pincel tiene un degradado en la parte exterior. Está representada matemáticamente por unas curvas. Si yo quiero que no tenga follow, es decir, que no tenga degradado en el exterior, para que no se mezcle con los colores y no sea un color totalmente plano, pues puedo usar este que se llama el regular, es decir, totalmente lleno. Mire, está totalmente lleno. Solo que de esta manera pues vamos a ver los píxeles, ¿no? Se va a ver pixelado porque está totalmente duro. O podemos usar diferentes perfiles de suavizado, por ejemplo este o este. A ver, otro colorcito, o este, y así ir experimentando con diferentes perfiles de falo. Muy bien, acá podemos cambiar el color del cursor. Nuestro cursor está de color rosa, pero podemos ponerlo rojo, podemos ponerlo blanco, que se vea más. La opacidad, esto es solo para controlar el cursor. El stencil y la máscara y la textura se tienen que preparar previamente en la carpetita del personaje, guardarlos acá, porque los tenemos que traer a nuestro espacio de trabajo. El stencil debe ser en escala de grises, pero preferiblemente en blanco y negro absoluto. Puede ser en escala de grises. Entonces, entre el 0 y el 1, entre el valor 0, que sería negro, y 1, que sería blanco, o al revés, lo que permite pasar el color en este caso sería el color. Aquí nos está diciendo que lo negro es lo que va a mostrar el color. Entonces, todo lo que en nuestro stencil esté negro es lo que va a mostrar el color, pero podemos invertirlo para que sea lo blanco lo que deje pasar el color. Entonces, a ver si puedo mostrarles un poquito esa parte, porque esto se aplica en alfa, se aplica en casi todo. Yo uso este programa, pero ustedes pueden usar cualquier programa de edición de imágenes, no importa cuál, y podemos usar cualquier cosa. Yo voy a usar este logo para ejemplificar si yo quiero usar esto como stencil, el programa me va a decir: voy a dejar pasar el color por lo blanco. Entonces acá tendría que invertirlo, porque lo que me está diciendo, quiero que, o acá, quiero que lo que deje pasar el color sea lo blanco. Entonces en ese caso, lo que está en blanco es lo que va a dejar pasar el color, o en negro, y será lo negro lo que deja pasar el color. Eso ya depende de cómo nosotros queramos trabajar. Si hay escala de grises, es decir, si esto no es un objeto así, sino es, por ejemplo, una escala de grises, escala de grises. Si está en una escala de grises,
Entonces, ¿qué pasará? Que dejará pasar el color totalmente en lo blanco, frenará totalmente en lo negro y en los intermedios grises dejará pasar tan solo un poco del color. Entonces, para el control de los stencil es mejor que sea en blanco y negro absoluto, a no ser que dominemos muy bien el tema del blanco, de la escala de grises para ese propósito, ¿no? En este caso, por ejemplo, modificando algunos de los valores del blanco y negro, hacemos que lo blanco sea lo que deje pasar el color, lo negro que lo sostenga, y en los bordes he dejado unas partes para que el color sea difuminado. Eso sería la manera en cómo trabajan tanto nuestras máscaras como nuestros stencil dentro de Blender. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Por ahora no quiero que nos metamos demasiado, pero quiero mostrarles de qué va cada cosa. Pero igual, Alejandro, pero igual pasaría parcialmente en la parte gris Claro, pasa parcialmente. de la máscara, de la matriz esa. Claro, entonces dependiendo de la cantidad del valor del gris, es la cantidad de color que va a dejar pasar. Entonces podemos jugar mucho con los valores de grises para que deje o no deje pasar determinados colores en nuestro stencil. Esas son las herramientas principales de nuestro Texture Paint, no tiene más, pero recuerden que nosotros hasta el momento estamos pintando en Base Color. La magia empieza cuando yo digo, ahora voy a pintar un metálico. Entonces, el metálico funciona únicamente en escala de grises. Yo sigo teniendo mi imagen pintada de colores, pero aquí voy a pintar, le voy a decir que esta zona sea metálica y que esta zona sea metálica y que aquí sea metálico. Bien. Voy a ir a la vista de material y si se fijan, ahora las partes que yo marqué, las partes que estoy pintando en este momento, se están viendo más oscuras porque se están haciendo metálicas, pero no me están reflejando. Recuerden que la segunda propiedad de la metalicidad es la rugosidad. En este caso, como no tengo información de si el objeto es totalmente liso y por lo tanto totalmente reflectivo, pues me tocaría añadir una más, que sería la rugosidad. Cuando yo añado la rugosidad, entonces ahora sí se va a notar. Estoy en... Ahora sí. Fíjense que donde estoy pintando con el roughness estoy haciendo que sea totalmente brillante esa parte. Yo podría duplicar, por ejemplo, la metalicidad en la rugosidad para que coincidan. O pintar así como estoy haciendo ahora, de manera independiente, las partes que quiero que brillen y las partes que quiero que no brillen. Aquí estoy haciendo que todo esto brille, simplemente pintando el material roughness. Recuerden cuando nosotros importábamos materiales de los que les traje, de los que les compartí, y esos materiales están conformados por un mapa de color, un mapa de desplazamiento, un mapa metálico, un mapa de normales y un mapa de rugosidad. Eso es lo que se llama una textura PBR. Aquí la estamos creando, pero con nuestras propias manos. Es decir, estamos generando los mapas para conformar un material complejo que tenga todas esas propiedades. Que tenga color, metalicidad, rugosidad y nos falta normales. También podemos pintar las normales. Las normales se pintan en valores diferentes. Es decir, preocupémonos por pintar la base de color, la metalicidad y la rugosidad. Con estas tres, normales, bump y la otra que sería desplazamiento, se trabajan de manera distinta. ¿Por qué? Porque estas tres últimas no son de píxeles, sino son vectoriales.
Esta es información vectorial. Recuerdan que cuando nosotros hacíamos lo de los shaders, acá están todas ya conectadas. Fíjense que él automáticamente va conectando todas donde le corresponden con sus debidos. Automáticamente él ha hecho toda la operación para conectar. A esta de Boom no la ha conectado. Esta de Boom, por eso no se ve. Claro. Listo. Vamos a borrar esa de Boom que no nos sirve. Automáticamente él ha creado las celdas de los nodos de cada una de estas. Las ha conectado automáticamente a nuestro material principal. Aquí hay uno que está superpuesto, que es el de desplazamiento. Pero recuerdan que nosotros necesitamos convertir la de normal, tiene que pasar por un conversor, que sería este, porque resulta que esta es información vectorial. Entonces necesita un conversor. Aquí, ¿qué está pasando? Que aquí nos está conectando una información de color o de píxel con un vector. Por eso la información de desplazamiento no se ve. No se ve porque simplemente no corresponde la información de color con el desplazamiento. Aquí le falta un nodo. Es decir, lo hizo todo bien excepto esta. Esta no la hizo bien. Aquí necesitaríamos convertirlo a través de un conversor de vector. Y necesitamos es un desplazamiento. Ahora sí, el desplazamiento. Un conversor. ¿Dónde está vector? Vector displacement. Listo. Ahora sí tenemos un color con color, o sea, amarillo con amarillo y azul con azul o violeta con violeta. Ya tenemos un conversor. Esto no lo hace automáticamente el programa porque estas tres, normal, boom y desplazamiento, normalmente no se hacen acá, se hacen de otra manera. Así que nos preocupamos por pintar nuestro modelo. Si tiene algo metálico, pintarle la parte metálica, y la rugosidad siempre la va a tener. O sea, la cantidad de brillo, sea poco o mucho, pero todo objeto tiene una cantidad de brillo. Sea nulo o sea mucho, pero lo tiene que poseer. Entonces, estas tres son las que nos van a preocupar. ¿Qué pasa si yo guardo mi trabajo y cierro Blender? Pues que he perdido todo el trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que guardar las imágenes. Tengo que convertir esta información en imágenes reales, en imágenes JPG o PNG, como quiera. Entonces voy a decirle salvar todas las imágenes y vamos a ver si nuestro personaje, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en la de color, listo. Estamos en la de color y tenemos que guardarla. Entonces vamos a donde dice imagen, guardar como, save as. Ahora sí, material 1, base color, formato, PNG, compresión. Bueno, esto no lo tocamos, creo que no hay que tocarlo y le damos guardar. Ahora sí, nuestra imagen base color está acá. No es suficiente con darle acá, no se confíen de este botón. Este botón lo único que hace es guardar las propiedades, pero no la información de color. La información de color la tenemos que guardar una a una. Aquí, por ejemplo, la metalicidad. Entonces, imagen, save as. Aquí ya tiene el nombre, guardar como y guarda. La normal es lo mismo. Vamos. No, roughness, que es la que necesitamos. Roughness. Imagen, guardar como y roughness. Ahora sí, nuestro objeto, nuestro personaje tiene toda la información ya guardada. Las imágenes están guardadas tal cual lo trabajamos. Aquí están. Negro es totalmente irreflectivo y lo blanco totalmente reflectivo. Eso sería básicamente lo que uno puede hacer acá. Hay programas muy avanzados donde esto se hace de otra manera, pero en Blender
con estas simples herramientas podemos hacer cosas fantásticas. Así que para la próxima clase la idea es que por lo menos intenten hacer lo de las UVs y un base color para su personaje. No más. Sacar las UVs y pintar el personaje de color. Todavía no, si se quiere meter, háganlo con todas, etcétera. Pero la base, digamos, del trabajo para la próxima clase sería tener el personaje con la textura base de color y con las UVs bien sacadas. Eso sería básicamente lo que vamos a hacer para la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a ver máscaras, vamos a aprender a sacar las normales, vamos a poder extraer para pintar detalles que no están en la geometría, pero van a ser detalles muy impresionantes, como si estuvieran en la geometría a través de los mapas de normales, los mapas de relieve, etcétera. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, yo creo que fue muchísima información. Esta clase va a quedar colgada cuanto antes para que puedan recordar lo que hicimos. Voy a excluir la parte donde no podíamos sacar las UVs por el problema con el programa. Si tienen el mismo inconveniente, se trata de algún add-on, algún plugin. No creo que les pase a ustedes porque ustedes no están constantemente instalando cosas dentro de Blender. A mí sí, por cuestiones de curiosidad y de que siempre quiero probar nuevos add-ons, me dio por instalar alguno que me generó ese conflicto. Entonces para la próxima clase tener este bichito pintado, denle su propia personalidad, denle sus características. Si lo quieren modelar mejor, si le quieren hacer dedos, háganlo. Si lo quieren hacer más complejo, háganlo. Si le quieren hacer ropa, háganla. O sea, eso es cuestión de ustedes. Lo ideal es que nos preocupemos para la próxima clase en tener un mapa de color que identifique las características que le han dado a su bichito, a su muñequito. ¿Estamos claros? ¿Dónde va a estar colgado, Alejandro? Todas las clases están en... No, el bichito. El bichito también está, acá les muestro que el bichito está aquí en donde dice clase 6, aquí dice Geo, aquí lo pueden descargar. También está en Discord, acá está Geo, en el Discord. Yo tenía acá... mira, Pachu ya está haciendo animación en 3D Max. Bien. Ahí queda colgado. En el correo también se los adjunté. Así que lo tienen en el correo, en el Discord, y en este. Y para terminar, recuerden que hay una invitación que nos hace Marcelo de un proyecto que estamos desarrollando que se llama Dead Bangers. La idea es que todos participen de este proyecto interesantísimo. Es un cómic uruguayo pero que tiene perspectiva de hacerse internacional. Lo queremos llevar hacia Colombia. Marcelo está muy adelantado haciendo diferentes objetos. Hay un tablero específico para esto de The Banger. Aquí en el video está la explicación y más o menos algunos criterios. En el Trello de The Banger están las cosas que se han ido haciendo para este proyecto. Él ya tiene algunas cosas adelantadas. Ha hecho por ejemplo este barril. Él empezó como ustedes desde cero, pero le ha metido bastante juicio, entonces ya ha ido adelantando cosas. Es un cómic muy interesante, muy gracioso, donde hay personajes que vamos a estar desarrollando, hay de todo. Hay hasta un modelo de trabajo para que lo que cada uno tenga una retribución en caso de que esto salga a la luz y nos vaya muy bien, que yo sé que nos va a ir muy bien con este proyecto. Hay un modelo de trabajo para reconocer económicamente el trabajo que cada uno haga para la serie, porque es una serie, es un cómic bastante largo. El cómic está, Marcelo, el cómic está acá, ¿cierto? Pueden descargarlo completo. Sí, acá en el medio dice cómic 1 versión PDF. Acá está el cómic, si lo quieren bajar y leer. Es un cómic que fue pintado por un brasileño, pero
La líder, digamos, del proyecto es una joven uruguaya muy talentosa. Nos vemos la próxima. Recuerden durante la semana, si quieren hacer uso de la hora de trabajo, úsenla por favor para que podamos avanzar más rápido. Recuerden que este curso está diseñado para un poco más de 2 meses, ya llevamos un mes, así que no nos queda mucho y nos quedan muchos temas por ver. Si logramos ese ratico individualmente trabajando con cada uno, sé que vamos a avanzar muy rápido y vamos a ir despejando las dudas que individualmente cada uno tenga, y así nos ponemos como todos un poco en nivel. Así que no duden en escribirme, nos ponemos de acuerdo. Yo no siempre puedo, ustedes no siempre pueden, pero en algún momento podemos encontrarlos. Una horita no es mucho, pero es suficiente como para despejar dudas y poder avanzar.